Buenas noches, estimados compañeros y profesora. Mi nombre es Kimberly Socorro Roja Chavarría, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia, pertenezco al CEU de Sarapiquí, estoy cursando el curso de Biología Forense y les estaré hablando primeramente del tema de la biología forense en Costa Rica. Bueno, seguidamente les comentaré sobre el surgimiento y aplicación de la biología, en las ciencias forenses. Bueno, en 1998 se crea la selección de biología forense como tal y con el tiempo fue formando las unidades que más adelante se les estaré mencionando, que son 6, las unidades forenses especializadas que hoy la conforman, o sea, en sí conforman la biología forense. Bueno, asimismo se comenzó únicamente con pericias en el área de tricología, fibras y botánicas enfocadas en el análisis microscópico de estructuras de restos vegetales involucrados de hechos punibles. Así también, las pericias existentes en los laboratorios de ciencias forenses han iniciado la fase de consolación, es decir, mediante la utilización de nuevas tecnologías y procedimientos de análisis que garantizan el aumento del valor probatorio de las mismas. Ahora, algo importante de mencionar es que la ciencia forense surgió en China, algo increíble, pero surgió en China hace 3000 años, cuando utilizaron por primera vez las huellas dactilares como prueba de identidad personal. Desde entonces y hasta ahora ha ido evolucionando, y creo que esta prueba de identidad personal de la huella dactilar es algo sumamente importante para la hora de recolectar un indicio o saber mejor quién fue la persona que cometió el delito mediante las huellas. Esto es un dato muy importante. Ahora bien, la historia de la biología forense en Costa Rica. Bueno, el nacimiento de la biología forense en Costa Rica se da en el año 1991, siendo una necesidad de apoyo en la biología en la atención de los casos judiciales en el país. Es gracias al apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Así también, la biología forense en Costa Rica es una disciplina nueva dentro de las ciencias forenses. También la biología forense en Costa Rica, ¿qué podemos decir? Que se le aplican con nuevos resultados desde 1935. Aparte que en ese año Arthur Kohler, el padre de la botánica forense en aquel país, logró aportar evidencias importantes en el caso del homicidio del niño de Liver, que sucedió en 1988. El botánico de la Universidad de Florida y otros científicos han cooperado con gran éxito el esclarecimiento de hechos criminales. Les estaré hablando sobre, como les mencioné anteriormente, la conformación de la sección de biología forense en Costa Rica. Bueno, la primera unidad es la unidad centralizada de inspección de indicios. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ella es básicamente la encargada de la detección, recolección y preservación de evidencia traza en prendas y objetos remitidos por parte de las autoridades judiciales. Como se puede observar en la imagen, el biólogo o criminólogo está supervisando una prenda para recolectar algún indicio. Seguidamente les voy a estar hablando sobre la unidad de tricología, que básicamente es la que realiza la valoración de los elementos pilosos, cohesionados recuperados del sitio del suceso o de las prendas. ¿Qué quiero decir con elementos pilosos? Elementos pilosos son los pelos. Seguidamente les estaré hablando sobre la unidad de fibras. Esa es la encargada de la identificación de tipo de fibra recuperada de un sitio del suceso o las prendas de las personas involucradas, con el objetivo de compararlas con patrones de prendas que permitan concluir si ambos productos textiles tienen un origen común.
Seguidamente sigue la unidad de botánica forense. Esta es la que realiza la identificación taxonómica, es decir, taxonómica de indicios botánicos relacionados con casos de estafas y exportaciones sin permiso. También está la unidad de zoología, que es la encargada de la valoración de muestras decomisadas de productos artesanales, pieles a diferentes partes de origen animal. Y por último está la unidad ambiental forense, que básicamente es la que determina la presencia de un bosque en casos de tala ilegal. Anteriormente se observaba o se miraba más talas ilegales. Ahora eso ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, por dicha. También les voy a estar hablando sobre el concepto de evidencia de traza. Bueno, para que tengamos una idea, cuando nos referimos de evidencia o elementos de traza, nos estamos refiriendo a indicios pequeños. Por su cantidad, tamaño o naturaleza no son persistibles a simple vista. Es decir, requieren de medios técnicos y físicos como magnificación de imágenes o algún tipo relevado químico para su observación. ¿Qué se quiere decir con eso? Que yo no puedo llegar a una escena de crimen y decir, eh, o decir en el sentido de que yo diga, vi un indicio pequeño, si no lo puedo percibir a simple vista teniendo algunos medios técnicos para llegar a recopilar mejor ese indicio, porque como son tan pequeños, entonces es muy difícil llegarlos a percibir a simple vista. Ahora bien, la evidencia de traza puede ser sometida a métodos comparativos que permiten estudiar sus características individuales y de clase, con lo que podemos realizar análisis comparativos con bastante certeza. Les estaré mencionando 3 ejemplos de conceptos de traza. Primeramente, el primer ejemplo es sobre el pelo, que es importante determinar especie, sea origen animal o humano. Yo llego a una escena de crimen y me encuentro elementos pilosos, es decir, pelos. Yo no puedo percibir así de golpe o decir, bueno, ese es un pelo humano o ese es un pelo de un animal. No, para eso tengo que llevarlo, recolectar suficiente pelo y distinguir si es de animal o de ser humano. Otro ejemplo es el fluido biológico, donde se encuentran espermatozoides, como también se pueden encontrar prendas u otros objetos como los vasos, por ejemplo. Y el último ejemplo es buscar evidencia en escena para determinar casos criminalísticas, como algún cuerpo hallado en algún lugar, que pudo ser por un suicidio, o hacer algún tipo de homicidio en algún lugar y finalmente dejar el cadáver tirado, por ejemplo. Seguidamente les voy a estar hablando de las técnicas empleadas para el correcto levantamiento de muestras de sangre cuando se trata de muestras secas en superficies u objetos. Bueno, la primera técnica empleada para el levantamiento de muestra de sangre es por raspado con bisturí, hoja estéril y recolectar el recipiente limpio. Seguidamente también se da por dilución con colectores o aplicaciones estériles o humedecidos con agua destilada estéril y colocar en tubos de ensayo limpios. Ahí también está la última técnica es por recorte. Con tijeras, bisturí, recolectar las muestras, se colocan en un sobre o bolsa de papel y se embalan para su debido procedimiento. Ahora bien, los cuidados que debemos de tener a la hora de recolectar este tipo de muestra es que se relacionan básicamente sobre el recolector. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, debe usar previamente el traje de bioseguridad, asimismo usar guantes para evitar la contaminación de la escena, generando que exista una contaminación cruzada. También se da la preservación, que es que se debe guardar las manchas de sangre en un sobre de papel, cada una de ellas, siempre. Asimismo, en caso de que se vaya a utilizar la técnica de raspado, se debe cerrar el embalaje
con los respectivos sellos de seguridad para un mejor control a la hora de llegarlo a buscar. Y también la manipulación de la prueba. Siempre debemos de tener en cuenta que no debemos mezclar pruebas juntas, ya que eso generaría pérdida de evidencia en la escena del crimen. Es decir, yo no puedo mezclar dos tipos de sangres que me encontré en la escena del crimen juntas en el mismo sobre, porque eso provocaría que esté dañando un indicio. ¿Por qué lo estaría dañando? Porque puede ser que la sangre que me encontré en un lado sea otra sangre diferente a otra persona y yo los mezclo, entonces me dañaría totalmente los dos indicios. También les estaré hablando sobre las técnicas empleadas para el colecto y levantamiento de muestras de semen. Bueno, primeramente, se recomienda una abstinencia sexual de 3 a 5 años. Nunca se debe utilizar preservativo para la recogida, ya que contiene espermicidas que matan a los espermatozoides. Y también la muestra de semen se recolecta por masturbación, nunca por coitus interruptus directamente de un recipiente estéril en boca ancha, como los que se utilizan en los análisis de orina. Los cuidados que debo de tener a la hora o debemos de tener a la hora de recolectar estos indicios es que principalmente es el recolector, ya que debe protegerse siempre con las implementaciones de seguridad adecuadas y correctas, como así también tener los utensilios correctos para la hora de recolectar los indicios. La preservación. Se debe cuidar a las muestras de semen en una jeringa para ser trasladados en un transportador que se encuentre en estado frío. Eso es muy importante. Toda muestra de semen tiene que ir en un transportador frío que se mantenga a una temperatura ambiente fría. También se da la manipulación de la prueba. Se debe tener sumamente en claro que el indicio no se debe de recolectar o extraer en algún recipiente, ya que daña los espermatozoides. Bueno, ahora sigue. Técnicas empleadas para el colectamiento de muestras de salivas cuando se trata de posibles muestras ubicadas en superficies u objetos. Bueno, para la toma de la muestra de saliva es fundamental la manipulación con pinzas de puntas plásticas o hisopos. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar y decir, voy a agarrar, por ejemplo, la saliva con mi dedo. No, la saliva no puede tocar la mano, porque ya estaría yo automáticamente dañando un indicio que me afectaría a la hora de la hora del crimen, básicamente. También enviar personales y laboratorios prendas como pasamontañas, medias con que se cubre el rostro del delincuente, utilizadas en algún robo o asalto, porque esos tienen, ¿cómo les puedo decir? Tienen sudor. Eso me ayuda a mí a recolectar evidencia. También se dan como muestras como sobres y sellos. Es frecuente que sea necesario otro tipo de estudio y que dichas muestras tengan que ser analizadas en varios departamentos. Por ello es importante en este tipo de muestras señalar claramente el tipo de estudio que se requiere entre esto y verificar con cuántas células epiteliales cuenta el indicio. Y los cuidados que debemos de tener. El cuidado para recolectar, primeramente, como se ha venido mencionando, que debe de contar con un traje de bioseguridad adecuado y correcto para la escena del crimen. También está la preservación. Se debe utilizar la vía protección a la hora de recolectar el indicio. ¿Por qué razón? Porque teniendo en cuenta que para recolectar la evidencia debe ser recolectado en un sopo que no haya sido utilizado por otra persona anteriormente. Debe ser un hisopo totalmente nuevo. La manipulación de la prueba. Se debe tener en claro que la mano del recolector no puede tocar saliva, no puede tocar el indicio porque automáticamente eso generaría pérdida por completo de la evidencia. Les estaré hablando también sobre las técnicas empleadas para el correcto levantamiento de células epiteliales. La primera técnica es el muestreo con cinta adhesiva,
ha sido, según algunas investigaciones, la técnica que ofrece la ventaja de permitir una recolección de una fuente altamente informativa de ADN. Eso es algo sumamente importante, que no podemos utilizar cualquier cinta adhesiva que se nos ocurra y decir, voy a utilizar esta cinta. No, no se puede. También están las células epiteliales, posiblemente presentes en soportes porosos. Pueden ser también levantados mediante la corte, es decir, las áreas de interés de una prenda recortada para recogerlas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a la hora yo llegar a una escena de crimen y me encuentro con varios partes de una blusa, por ejemplo, y yo digo, no, esto no, esto sirve. Todos elementos de soporte poroso que sea por lo menos una mínima cantidad de la prenda es una muestra o un tipo de indicio que me ayuda para mejorar la escena de crimen o para llegar a recopilar más información de esa escena de crimen. También está la técnica de doble hisopo. Consiste en utilizar primero un hisopo de algodón húmedo y luego un hisopo de algodón seco. El cuidado que debemos de tener a la hora de levantar estas células epiteliales es que toda técnica de levantamiento de algún indicio es recolectado. Debe contar con su traje de seguridad, como lo hemos venido mencionando una y otra vez a la hora de recolectar algún indicio, teniendo en cuenta que esta técnica es de suma importancia, ya que debe implementar una cinta adhesiva correcta para recolectar una muestra o extracción de ADN. No se puede utilizar cualquier cinta, como lo mencioné anteriormente. También está la preservación. Se debe tener de sumo cuidado a la hora de recolectar el indicio. Puede hacer por medio de hisopos húmedos como secos. Aquí debemos de tener en cuenta que primero se toma el hisopo húmedo y después se toma el hisopo seco. Y la manipulación de la prueba basa en que sí existe un indicio de alguna prueba, pero la prueba no es totalmente entera, sino más bien por pedazos. Se puede hacer siempre el uso de ese pedazo de la prenda para tratar así de recolectar alguna muestra. Y eso sería mi aporte sobre la biología forense en Costa Rica. Les estaré dejando aquí las referencias bibliográficas. Muchas gracias.